Hola, hoy le vamos a presentar el simulador Matlock, eh, que vamos a hacer cuatro tipos de decisiones. Somos el equipo 3 y le presentamos nuestros reportes de los periodos que vienen siendo de la semana 2 hasta la 5. Le vamos a mostrar un breve resumen de los estados resultados que vamos a obtener. Ya más adelante vamos a explicar a detalle en el formato Excel de todos los pedidos que hacemos y de cómo proyectamos nuestras demandas y nuestras proyecciones de los cálculos. En este caso somos la firma 3. Bueno, en estos son los cuatro periodos que nosotros vamos a enfocarnos. Tenemos en el periodo 2, que viene a ser la decisión del periodo 1. Obtuvimos 53.193, que viene a ser una buena estrategia para la implementación para cubrir la demanda del mercado. En el periodo 3, que viene a ser la toma de decisión del periodo 2, obtuvimos un incremento hasta el 85.823, que representa, bueno, un buen inicio. Y en el periodo 4, que viene a ser la toma de decisión del periodo 3, obtuvimos un incremento en utilidad hasta los 128.046. Y en la última toma de decisión, obtuvimos 168.493. Bueno, en esta gráfica vemos la proyección de cómo hemos ido incrementando en base a las decisiones que nosotros tomamos como equipo, llegando hasta este tope de aquí. Ahora vamos a hacer un breve análisis de las decisiones que nos da y los resultados que obtuvimos. En el periodo 2, vamos, bueno, aclarando que hay ocasiones en las que nosotros realizamos pedidos y no llega en la semana que proyectamos, y eso hace que a veces se pierda un poco de utilidad y no cubrimos la demanda del mercado. En este caso, como vemos, un claro ejemplo es que en la semana 1 nosotros pedimos un pedido por Aeroinca de 5.000 unidades. Lo programamos para que llegue en la semana 1, pero llegó en la semana 2. Eso hace que, bueno, tengamos un poco de pérdidas, pero podemos compensarlo con los pedidos anteriores que se estaba realizando. En este caso fue algo de 40.000, que fue en la semana 52 y que llegó en la semana 1. Eso se puede ver en el Excel, más adelante lo vamos a mostrar. Ahora, mostrando el estado de resultado, vemos las utilidades que nosotros generamos al realizar los pedidos en cada semana. En la semana 1 obtuvimos una utilidad de 14.799. En la semana 2 obtuvimos una utilidad de 13.054. En la semana 3 obtuvimos una utilidad de 14.136. En la semana 4, que fue la última decisión que tomamos nosotros, obtuvimos una utilidad de 11.204. Esto representa que nuestra estrategia que planteamos en la toma de decisión 1 fue bastante buena, bueno, inclusive que superaba los 50.000. Bueno, tuvimos un buen inicio en esa parte. Ahora mostrando la toma de decisión 2, que sale el resultado en el periodo 3. Vemos los estados resultados donde muestran las utilidades. Bueno, la utilidad en la semana 5 nos muestra que obtuvimos 10.313. En la semana 6, 11.609. En la semana 7, 7.622. Y en la semana 8, 3.844. Perdón, 84. En este caso vemos que nosotros hicimos un pedido para que llegue en la semana 8, pero no llegó. Hicimos un pedido de 40.000 eh, en marítimo para que llegue en la semana 8, pero ese proceso de transporte se tardó un poco más y llegó una semana después, y eso hace que, bueno, tengamos una baja utilidad.
Ahora vamos a ver la toma de decisión 3 que está en el periodo 4. En este caso, en la semana 9 hicimos un pedido, eh, bueno, bastante estratégico para obtener una utilidad de 11.470. En la semana 10, una utilidad de 5.492 que fue bajando. Bueno, también bajó la demanda, es por eso que la utilidad también un poco cae. En la semana 11 tenemos una utilidad de 11.340 que vamos recuperándonos. En la semana 12 ya nos recuperamos, la demanda creció y los pedidos fue bastante accesibles, llegando a una utilidad de 13.921. Ahora, analizando la última toma de decisión que fue en el periodo 5, tuvimos un inicio bastante poco bajo porque empezamos con una utilidad de 8.236 en la semana 13 y en la semana 14 tenemos una utilidad de 12.139 que ya nos recuperamos un poco bien. En la semana 15 bajamos nuestra utilidad a 5.851 y por último fue el acumulativo de las semanas que no llegaban. Por ejemplo, en la semana 15 nuestros pedidos no llegó completamente todos, sino que hubo un poco de retraso y llegó en la semana 16 y eso hizo que nuestra demanda pueda ser satisfecha con los inventarios y los pedidos que estamos realizando, llegando a una utilidad de 14.221. Ahora vamos a explicar a más detalle en los Excel los pedidos que vamos a realizar en cada tipo de transporte y vamos a ver las proyecciones del mercado y los tipos de escenarios y pronósticos que vamos a utilizar. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que hemos tomado en la decisión número uno, que lo primero que hicimos fue calcular la demanda mediante un gráfico, que este gráfico representa en sí a los mayoristas, que son en este caso de la semana 49, de la semana 50, 51 y 52, que esto lo vamos proyectando para la semana uno, 2, 3 y 4. Bien, ahora para asignarle pronóstico tenemos tres tipos de escenarios. En este caso vemos que la demanda está cayendo y lo cual nosotros proyectamos que posiblemente para las próximas semanas pueda caer un poco más y luego incrementar esa dicha demanda y por eso elegimos el escenario normal con un 10%, 96%, 89% y 85%. Bien, que para el inventario inicial consideramos el inventario final del periodo anterior a los kilos recibidos, que son las llegadas reales que vamos a hacer a los pedidos, los despachos también, y que los mayoristas hallamos mediante el promedio, en lo que hallamos mediante los cuatro últimos periodos. Y para el periodo 2 pronosticamos en sí. Previamente se hace un redondeo. Nos sale algún dato con decimales y multiplicamos en la semana uno con el porcentaje que se le asigna en la semana 2 de un 96%, como se puede observar. Y este lo proyectamos hasta la semana 4. Que bueno, para calcular la demanda en la semana uno, 2, 3 y 4 sumamos los mayoristas con los fabricantes en la parte de ahí, y lo cual nos da un 52.656 en la semana uno. Y en la semana 2 nos da un total de 50.550. En la semana 3, 51.904. Y en la semana 4 nos da un 44.758, que esto representa nuestra demanda, lo cual significa que es bueno. Tenemos un buen mercado en la cual vamos a traer productos para satisfacer aún más esta demanda. Previamente tenemos una demanda de 52.000 aproximadamente para la semana uno, que aquí vemos que ya hay una previa llegada de embarques por medio marítimo, como se puede observar en la parte de ahí.
que es de 50.049, que viene desde la semana 49, que previo a eso vamos llegando bueno, por ese medio marítimo vamos a hacer un pedido de 10.000, que ya va a ser la llegada. Bueno, pronosticamos que esto en sí pueda llegar hasta en la semana 5, ya que desde la partida hasta el embarque va a tomar su tiempo. Y aquí en la parte de superior, en la parte de los embarques aéreos, solo tomamos un pedido de 50.001, porque bueno, aquí en el tipo de embarque marítimo ya hay una previa llegada de 50.000 y con eso, bueno, cubrimos ya toda la demanda. Y en la parte de la semana 2 tenemos un pedido de por tipo de embarque de camión SAS de 20.000 y 1.000 unidades, como se puede observar ahí. Eso todo sería un aproximado. Ahí ya se ven las cifras en digitales. Esto lo programamos para que llegue en la semana 3 y tenga una llegada real en dicha semana, en la semana 3. En supercargas, como se puede observar, hacemos un pedido de 10.000 unidades y programamos para que llegue en la semana 2 y una llegada real sería en la misma semana 2. Bueno, aquí tenemos una previa llegada ya que viene desde el mismo simulador que es de la semana 52 y a su vez también que probablemente, bueno, llegue a la semana 1 y tenga una llegada real en dicha semana. También tenemos un pedido de 15.000 para que llegue en la semana 2 y tenga realmente dicho resultado en la semana que ya hemos mencionado. Bueno, siguiente, continuamos. En embarque de ferrocarril tenemos un pedido de 40.000 para la semana 1, ya que nuestra llegada programada es de la semana 3 y tenemos una llegada real en dicha semana, que en la semana 3 que previamente a esto tenemos en la semana 2 otro pedido por ferroviaria. Es de 25.000 en la semana 2 para que nos llegue en la semana 4. Y en esta parte, un agente tenemos un pedido previo que viene desde la semana 52 y bueno, se tarda 3 semanas y llega en la semana 2. Bueno, en embarque por corporativa, ay, hacemos un pedido de 40.000 en la semana 1 para que llegue en la semana 4 y el pedido que se convierte en una llegada real en dicha fecha. Y ya en embarques marítimos, como solemos explicar, se tarda 5 semanas, que aquí el simulador previamente lo hizo el cálculo, que en la semana 49 y llega en la semana 1. Y lo mismo ocurre en la semana 1, hacemos un pedido de 10.000 unidades y llega en la semana 5. Y con estos cálculos estamos haciendo el sumatorio y llegamos a cubrir todas las demandas proyectadas. Ya. Para continuamos con la segunda decisión. Para este punto, lo primero que hicimos fue analizar cómo se estaba comportando la demanda a partir de la semana 5, que es donde comienza esta nueva etapa del simulador. Revisamos la gráfica que nos dan los mayoristas y vimos que la demanda seguía activa, pero ya no teníamos cambios bruscos, lo cual nos permitió entender cuántas unidades iban a necesitar en estas semanas y preparar nuestros pedidos sin correr el riesgo de quedarnos sin productos. Ya, seguido de eso proyectamos la demanda. Después, con esa información, proyectamos la demanda total. No puedes llegar más arriba. Sumamos lo que podrían pedir los mayoristas y lo que podrían solicitar los fabricantes para tener una idea más completa del volumen que tendríamos que cubrir. Esta proyección es la base para saber cuántas unidades debemos traer para poder abastecer el mercado desde la semana 5, que empieza la segunda decisión, en adelante, sin tener faltantes, pero también sin pedir en exceso.
línea que ahora existe. Eso ya. Luego, una vez que analizamos la gráfica y proyectamos la demanda, elegimos el escenario o pronóstico que íbamos a usar. En esta segunda decisión, la demanda se veía relativamente estable, así que optamos por un escenario que reflejara este comportamiento. Ese pronóstico nos ayudó a decidir cuánto pedir y con qué nivel de urgencia para evitar gastar de más en transporte rápido cuando no es necesario, por lo cual nos decidimos por elegir el escenario normal, ya que en la semana 5 nos da un 80%, en la semana 6 un 73%, en la semana 7 igualmente un 73% y en la semana 8 un 80%. Bien, con la demanda ya establecida, vamos a realizar pedidos con los diferentes tipos de transportes que tenemos. Bueno, hicimos el uso de los embarques en camión, en supercargas. Hicimos un pedido en la semana 5 de 30.000, ya que su llegada programada era dentro de 2 semanas, que sería en la semana 6, y en efecto su llegada real fue en esa semana programada. Luego hicimos un pedido con Transicargas, hicimos un pedido de 10.000, igual en la semana 5, y su llegada programada era para la semana 6 y la llegada real se dio en esa misma semana. Luego hicimos el uso de embarques en agente de carga. Hicimos un pedido de 30.000 en la semana 5, ya que su llegada programada era en la semana 7, dentro de 3 semanas, y su llegada real se dio en la misma. Luego hicimos un pedido de 35.000 en la semana 6 y se dio dentro de 3 semanas. La llegada programada fue dentro de 3 semanas y su llegada real fue en la misma. Luego hicimos por embarques por cooperativa embarques. Hicimos un pedido de 40.000. No, perdón, para la semana 5 en embarques por cooperativa embarques ya tenemos una llegada real, por lo que sí ya se había pedido en la semana 1 y llegó para la semana 5 y ya tenemos la llegada real. En embarques marítimos, Vapores Magallanes, hicimos un pedido de 40.000, pero llegó dentro de 5 semanas, que fue para la semana 9. Y su llegada programada fue para la semana 9 y su llegada real fue la misma. Estos pedidos satisfacen la demanda proyectada. Bueno, en la tercera decisión, el paso 1 es analizar la demanda en base a los mayoristas y lo llevamos al gráfico. Acá seleccionamos donde nos da este tipo de escenario, donde empieza subiendo, cae un poco y luego vuelve a subir con fuerza, ¿no? Este análisis sería la demanda que representa una creciente demanda. Para el paso número 2 es proyectar la demanda. Para la semana 9 tenemos una demanda de 33.000. Para la semana 10, una demanda de 31.000. Para la semana 11, una demanda de 37.000. Y para la semana 12, una demanda de 35.000. Bueno, es una demanda bastante baja en respecto a las decisiones anteriores. Para ello vamos a aplicar uno de los escenarios que es el paso número 3, donde seleccionamos el escenario pronóstico, que tenemos 3 tipos, que es la baja, la normal y la alta. En este caso, vamos a seleccionar la normal y lo aplicamos en pronóstico elegido. Esto nos sirve para calcular los mayoristas. Entonces, seleccionamos un escenario, el normal, y en base a esto tenemos la demanda ya establecida. En base a esto vamos a hacer algunos pedidos que viene a ser el paso número 4. Los pedidos que vamos a proyectar tienen que superar a la demanda proyectada. Para estas semanas, entonces nos vamos a hacer unos cuantos pedidos en diferentes tipos de transportes. Empezamos por embarques que en Aeroinca. Para la semana 9 vamos a hacer un pedido de 5.000 unidades
con una llegada programada en la semana 9 y una llegada real en la misma semana 9. El siguiente embarque en camión, en pedidos o despachos, hacemos un pedido de 5.000 unidades, que es en la semana 9. Normalmente suele llegar en 2 semanas, que lo programamos para que llegue en la semana 10 y tenga una llegada real en la misma semana 10. En supercargas hacemos un pedido de 25.000 unidades que también se tarda en llegar 2 semanas. Así que lo programamos para la semana 10 para que se convierta en una llegada real en la semana 10. En la semana 11 hacemos un pedido de 15.000 unidades para que sea una llegada programada para la semana 12, que hace una llegada real en la semana 12. En Transicargas, ya para la semana 9, tenemos un pedido de 5.000 unidades, que es una llegada programada para la semana 10 y se convierte en una llegada real para la semana 10. En ferrocarril, que normalmente se tarda en llegar en 3 semanas, pedimos en la semana 9 para poder cubrir en la semana 11 con una llegada programada de 5.000 unidades y esto se convierta en una llegada real en la misma semana 11. En la semana 10 hicimos un pedido de 22.000 con la llegada programada en la semana 12 y una llegada real en la misma semana 12. Bueno, en agente pedimos 5.000 que tiene una llegada programada para la semana 11 y una llegada real en la misma semana 11. En caso de embarques marítimos, estamos haciendo un pedido de 20.000 unidades. Esta se tarda en llegar 5 semanas, así que sería una llegada programada para la semana 13 y esta se convierta en una llegada real para la semana 13, ya que esto, bueno, tiene que ver más con la decisión número 4. Cada decisión solo se considera 4 semanas, pero como esta llega en la quinta semana, estamos pronosticando para que llegue en la semana 13, debido a que a esto tenemos una llegada programada que viene desde la decisión anterior, que es en la semana 5. Hicimos un pedido de 40.000 unidades y en marítimo tarda 5 semanas en llegar, así que esta llega en la semana 9, que tiene una llegada programada y que se convierte en una llegada real. Con esto logramos hacer el acumulativo y la suma. Como resultado nos da que logramos cubrir, ¿no? Todas las demandas esperadas y esto nos va a dar buenos resultados con las utilidades que vamos a que vamos a generar. Gracias. Pasamos a la siguiente decisión. Ya, bien. Bueno, para seguir con la cuarta parte, vamos a primero analizar la demanda. Para esta cuarta decisión, el primer paso fue evaluar cómo se estaba comportando la demanda a partir de la semana 9, que cuando inicia esta nueva etapa del simulador, primero vamos a revisar los datos. Notamos que la demanda se mantenía activa, pero sin picos repentinos como en etapas anteriores. Esto nos permitió trabajar con mayor seguridad en la planificación del abastecimiento por el consumo del mercado, mostraba un comportamiento más predecible. Esta estabilidad fue clave para decidir los volúmenes y los tiempos, sin embargo, sin arriesgarnos a quedarnos sin stock. Vamos a proyectar la demanda, que son mayoristas y fabricantes. Con esta información de las semanas previas y comportamiento mostrado al inicio de esta etapa, realizamos una proyección de la demanda total. Sumamos los que podrían requerir, tanto los mayoristas como los fabricantes, lo que nos dio una idea más clara del nivel de inventario que debíamos reponer entre las semanas 9 y 12. Esta proyección nos sirvió como base para determinar si debíamos acelerar los embarques o si podíamos apoyarnos en transportes más económicos, asimismo sin correr riesgos de desabastecimiento. Luego vamos a seleccionar un escenario pronóstico. Aquí la demanda proyectada, habiendo analizado la estabilidad del mercado, seleccionamos un escenario moderado donde los pedidos crecían de manera controlada. Este pronóstico nos ayudó a definir con tranquilidad qué tipo de transporte usar y qué volúmenes solicitar, evitando costos innecesarios en transporte aéreo, tal como sucedió en decisiones anteriores. Debido a que el contexto ya no mostraba comportamiento crítico, priorizamos transportes terrestres con tiempos de entrega confiables. Con estos pedidos, y bueno, ahora vamos a pasar
al cuarto paso, que en embarques aéreos vamos a hacer un pedido de 22.013 con una llegada, bueno, en la semana 13 con una llegada real de 22.013. Luego vamos a pasar a embarques en camión. También vamos a hacer un pedido de 15.000 unidades en la semana 13 con una llegada real de 15.013 en la semana 14. Luego de esto vamos a pasar a supercargas con 15.013 unidades con una llegada real de 15.013 unidades en la semana 14. Después vamos a pasar a Conficargas, de igual manera en la semana 13 con 1.013 de unidades con una llegada real de 10.013 unidades. Ahora en Transicargas, también asimismo en la semana 13 hemos llegado a 15.013 ventas, bueno, unidades, y tenemos una llegada en la semana 14 del mismo monto. Ahora vamos a pasar a embarques en ferrocarril. Acá tenemos en Ferrovia Amazónica, en la semana 13 tenemos 70.013 unidades con una llegada del mismo monto, que 70.013 unidades. Eso es en la semana 15. Y en la semana 14 tenemos 65.014 unidades. Y en la semana 16 hemos logrado llegar a 65.014 unidades. Eso sería nuestra llegada real. Ahora en embarques en agente, en agente de carga en la semana 13, tenemos 10.013 pedidos y nuestra llegada real en la semana 15 es del mismo monto también. En embarques marítimos tenemos en Vapores Magallanes en la semana de ahí, en la semana 13, no tenemos una llegada programada de 20.009 unidades y nuestra llegada real es del mismo monto también. Con estos pedidos realizados logramos satisfacer la demanda proyectada.